Más allá de lo comprensible, en las profundidades de la existencia se encuentra un reino de tormento eterno. Este lugar, conocido como el infierno, ha cautivado la imaginación humana durante siglos. Pero, ¿qué tan terrible puede ser? ¿Cómo se manifiestan los pecados humanos en castigos eternos? Para comprender la justicia divina y los peligros del pecado, debemos recorrer un viaje aterrador, un descenso que pocos han experimentado. Imagina que una noche, perdido en los bosques oscuros de la vida, te enfrentas a tus propios miedos. La luna apenas ilumina el camino, y las sombras parecen alargarse, rodeándote con su abrazo frío. Es en esta desesperación que me encontraba, mi alma vagando sin rumbo fijo, cuando aparecieron 3 bestias aterradoras, un león, un leopardo y una loba. Cada uno representaba mis miedos y vicios, el orgullo, la lujuria y la avaricia. Estaban allí para recordarme lo perdido que estaba. Pero justo cuando todo parecía perdido, una figura iluminada surgió entre la oscuridad. Era Virgilio, el gran poeta de la antigüedad. Su semblante era sereno y su voz firme. «Dante», me dijo, «tu alma está en peligro, pero hay esperanza. He sido enviado para guiarte en un viaje que cambiará tu vida, para que comprendas los pecados y el camino hacia la redención». Acepté, sabiendo que no tenía otra opción. Así comenzó nuestro descenso a los abismos. El umbral del infierno. Abandonad toda esperanza. El portal del infierno era imponente, con una inscripción que helaba la sangre. Abandonad toda esperanza, los que aquí entráis. Virgilio me explicó que estas palabras eran una advertencia para aquellos que se aventuraban en el reino de los condenados. Cruzar este umbral no solo significaba entrar físicamente en el infierno, sino aceptar que la esperanza de redención ya no existía para las almas que allí moraban. El aire se tornó pesado, cargado con los gritos y lamentos de millones de almas. El ruido era ensordecedor, un coro interminable de sufrimiento que parecía no tener origen ni fin. Estas eran las almas de los pusilánimes, aquellos que en vida no tomaron decisiones ni para el bien ni para el mal. Rechazados por el cielo y el infierno, estaban condenados a vagar eternamente en un limbo, perseguidos por insectos y gusanos que los atormentaban sin descanso. El primer círculo era sorprendentemente tranquilo, aunque la melancolía era palpable. Aquí vivían las almas de los no bautizados y los paganos virtuosos. Virgilio me explicó que estas almas no eran castigadas físicamente, pero su tormento era vivir separados de Dios por la eternidad. Entre los habitantes de este lugar, vi a grandes figuras de la historia y la filosofía: Homero, Sócrates, Aristóteles y Julio César. Sus expresiones reflejaban una mezcla de orgullo por sus logros en vida y tristeza por su separación de lo divino. Me acerqué a Homero, cuyo semblante parecía perdido en pensamientos profundos. «Gran poeta», le dije, «¿cómo soportas esta existencia eterna sin esperanza?» Homero levantó la vista y respondió con voz grave: «Nos alimentamos de los recuerdos de nuestra gloria pasada, pero eso es todo lo que tenemos. Es un castigo más cruel de lo que parece». Sus palabras resonaron en mi mente mientras continuábamos nuestro camino. El aire cambió drásticamente cuando entramos al segundo círculo. Un viento furioso azotaba el lugar, arrastrando a las almas condenadas en un torbellino interminable. Estas eran las almas de los lujuriosos, aquellos que en vida se dejaron llevar por sus deseos carnales. Entre los condenados reconocía figuras legendarias: Helena de Troya, Cleopatra, Aquiles y Dido. Sus gritos de agonía se mezclaban con el rugido del viento, creando una atmósfera de desesperación.
Me acerqué a una pareja que giraba junta, Paolo y Francesca. «Contadme vuestra historia», les pedí. Francesca, con lágrimas en los ojos, relató: «El amor nos llevó a la muerte. Leyendo juntos la historia de Lancelot, un beso selló nuestro destino. Ahora estamos condenados a girar eternamente, siempre juntos, pero nunca en paz». Su relato me llenó de compasión y me hizo reflexionar sobre cómo incluso el amor puede llevar al pecado. Avanzamos hacia el tercer círculo, donde una lluvia fría y nauseabunda caía sin cesar. El suelo era un lodazal en el que las almas de los glotones se revolcaban, vigiladas por Cerbero, el perro de 3 cabezas. Su apariencia era aterradora, con colmillos afilados y ojos rojos que brillaban en la penumbra. Uno de los condenados, un florentino llamado Chiaco, me llamó desde el lodo. «¿Qué te trae aquí, mortal?», preguntó con voz áspera. «Busco comprender el castigo y el pecado», respondí. Chiaco rió amargamente. Nuestro pecado fue vivir para satisfacer nuestros apetitos, y ahora pagamos el precio revolcándonos en esta inmundicia. El hambre nos consume, pero no hay alimento que nos sacie. Su confesión fue interrumpida por Cerbero, que gruñó amenazante. Virgilio rápidamente lo distrajo, permitiéndonos continuar. El cuarto círculo era un espectáculo de lucha constante. Aquí, los avaros y los pródigos estaban condenados a empujar enormes pesos en direcciones opuestas, chocando entre sí en un ciclo eterno. Virgilio me explicó que estos condenados simbolizaban el desequilibrio que la obsesión con la riqueza había causado en sus vidas. «Maestro», pregunté, «¿por qué no hablamos con ellos?». Virgilio respondió con seriedad: «La codicia destruye el alma hasta el punto de borrar su individualidad. No tienen nada que ofrecerte». Sus palabras me dejaron reflexionando sobre el poder corruptor del dinero. Cuando llegamos al quinto círculo, la atmósfera se tornó aún más opresiva. Nos encontramos con el río Estigia, cuyas aguas negras y cenagosas hervían con los gritos de las almas condenadas. Sobre la superficie, los iracundos luchaban unos contra otros con una furia incesante, golpeándose y mordiéndose sin descanso. Sus gritos de rabia eran insoportables, pero lo que más me perturbó fue lo que yacía bajo las aguas. Virgilio señaló hacia abajo. «Mira bien, Dante. Bajo la superficie se encuentran los perezosos, aquellos que en vida no actuaron por apatía. Aquí están sumergidos, ahogándose eternamente en su propia inacción». Burbujas subían desde las profundidades mientras los gritos ahogados de las almas resonaban en el aire. Mientras cruzábamos el río en la barca de Caronte, vi a un alma que me llamó por mi nombre. Era Filippo Argenti, un florentino conocido por su arrogancia y su temperamento explosivo. «¿Has venido a burlarte de mí?», gritó con odio. Antes de que pudiera responder, otras almas lo arrastraron bajo el agua. Sus gritos de rabia se desvanecieron en el lodazal, dejando tras de sí un silencio momentáneo, roto solo por los golpes de las almas sobre la superficie. Más adelante, las murallas de la ciudad de Dites se alzaban amenazantes, iluminadas por el resplandor de un fuego eterno. La ciudad estaba custodiada por demonios y furias que nos bloquearon el paso. Desde lo alto de las murallas, las furias invocaban a Medusa, con la intención de petrificarnos. Virgilio, protector como siempre, cubrió mis ojos con sus manos y me susurró: «No mires, Dante. Su visión podría destruirte». En ese momento, un mensajero celestial descendió con autoridad divina. Su presencia hizo retroceder a los demonios, permitiéndonos continuar. Cruzamos las puertas y entramos en el sexto círculo, un vasto cementerio de tumbas ardientes. Aquí yacían los herejes, aquellos que en vida negaron la inmortalidad del alma o desafiaron los dogmas de la fe.
Una voz me llamó desde una de las tumbas. Era Farinata de Gliuberti, un líder militar florentino condenado por herejía. Su figura, aunque cubierta de llamas, mantenía una postura orgullosa. «Dante», me dijo, «¿qué te trae a este reino de sufrimiento?» Le expliqué mi propósito y él, con un tono desafiante, me dijo: «Prefiero este tormento eterno antes que renunciar a mis creencias. Nuestra condena es saber el futuro, pero desconocer el presente. Sabemos lo que vendrá, pero ignoramos lo que sucede ahora en el mundo de los vivos». Sus palabras me hicieron reflexionar profundamente sobre el peso del conocimiento y cómo las creencias pueden llevar tanto a la gloria como a la condena. El séptimo círculo era un espectáculo de sufrimiento dividido en 3 anillos. En el primer anillo, los violentos contra otros estaban sumergidos en el río Flegetonte, un torrente de sangre hirviente. Los centauros patrullaban las orillas, disparando flechas a cualquiera que intentara escapar. Reconocí a tiranos históricos como Alejandro Magno y Atila el Huno, sumergidos hasta el cuello en el río ardiente. El segundo anillo era un bosque retorcido y sombrío, habitado por los suicidas. Sus almas habían sido transformadas en árboles cuyas ramas eran desgarradas constantemente por arpías. Virgilio me pidió que rompiera una rama. Al hacerlo, sangre oscura brotó de la herida y una voz agonizante gritó: «¿Por qué me hieres?». Era Pierre de la Vigna, un político que se quitó la vida. «En vida fui leal», me explicó, «pero las calumnias me llevaron a la desesperación. Ahora estoy atrapado en esta forma, incapaz de moverme, mientras las arpías devoran mi esencia». El tercer anillo era un desierto ardiente, donde una lluvia de fuego caía sin cesar sobre los blasfemos, sodomitas y usureros. Vi a Capaneo, un guerrero que desafiaba a los dioses incluso en su tormento. También encontré a mi antiguo maestro, Brunetto Latini, corriendo sin descanso por la arena ardiente. «Dante», me dijo con tristeza, «recuerda que nuestras acciones, más que nuestras palabras, determinan nuestro destino». El descenso a Malevolge, el octavo círculo, fue vertiginoso. Este lugar estaba dividido en 10 fosas, cada una destinada a un tipo diferente de fraude. En la primera fosa, los seductores eran azotados sin piedad por demonios. Vi a Azón, el líder de los argonautas, corriendo entre los demás, su rostro desfigurado por el sufrimiento. En la segunda, los aduladores estaban sumergidos en un río de excrementos. Uno de ellos, Alessio Interminei, gritó: «Aquí terminan nuestras falsas palabras, ahogadas en este fango asqueroso». Los simoníacos, enterrados cabeza abajo con las plantas de los pies en llamas, ocupaban la tercera fosa. Reconocí a un papa que gritaba desde su agujero, confundido sobre mi identidad. Cada una de las fosas revelaba un nuevo horror, desde los hipócritas que cargaban pesadas capas de plomo hasta los ladrones que eran transformados constantemente por serpientes venenosas. Finalmente, llegamos al noveno círculo, el más profundo del infierno. El lago helado de Cosito albergaba a los traidores, congelados en diferentes posiciones según la naturaleza de su pecado. De Cosito era tan intenso que sentí como si mi propia alma se congelara con cada paso. Virgilio me explicó que este era el castigo reservado para los peores pecadores, aquellos que traicionaron la confianza más sagrada. El lago estaba dividido en 4 zonas, cada una destinada a un tipo específico de traición. En Caína se encontraban los traidores a la familia. Estas almas estaban sumergidas en el hielo hasta el cuello, sus lágrimas congeladas en sus rostros. Virgilio señaló a 2 figuras que parecían fusionadas en su sufrimiento. «Son Alessandro y Napoleone degli Alberti», explicó.
Hermanos que se mataron mutuamente por una herencia. Me acerqué a ellos y sus ojos, cubiertos por una capa de hielo, se fijaron en mí. Qué castigo más cruel que estar atrapado eternamente junto al hermano al que traicionaste, pensé. Sus cuerpos temblaban, pero no podían moverse, congelados en un abrazo eterno de odio. En Antenora estaban los traidores a la patria y a sus aliados. Aquí, las almas estaban sumergidas completamente en el hielo, con solo sus cabezas visibles. Al caminar por esta zona, noté a un hombre que intentaba esconder su rostro. Su nombre era Bocca degli Abati, un florentino cuya traición llevó a la derrota de su propia ciudad. Al reconocerlo, me invadió una ira que no pude contener. «¿Cómo puedes callar incluso aquí, en el hielo eterno?», le grité, y tomé su cabello, arrancando mechones congelados para obligarlo a hablar. «¡Maldito seas, traidor!», exclamé. Pero su obstinación fue tal que no reveló más que su desdén hacia mí y hacia los demás condenados. La tercera zona, Ptolomea, estaba destinada a los traidores, a sus huéspedes. Aquí, las almas estaban completamente cubiertas por el hielo, con solo sus rostros visibles. Sus lágrimas se congelaban al salir, formando viseras que los cegaban. Virgilio me explicó que muchos de estos condenados habían caído aquí incluso antes de morir, pues sus almas fueron enviadas al infierno mientras demonios ocupaban sus cuerpos en la tierra. Uno de ellos, Fray Alberigo, me llamó con una voz débil. «Por favor, quítame este hielo de los ojos para que pueda llorar. Mis lágrimas no fluyen y mi tormento aumenta». Movido por la compasión, le prometí que lo haría si contaba su historia. Me relató cómo, durante un banquete de reconciliación, traicionó y asesinó a sus propios invitados, pronunciando la frase «traigan la fruta», como señal para el ataque. Cuando terminó su relato, me detuve. Virgilio me miró y, sin decir una palabra, me hizo comprender que incluso los gestos de piedad eran inútiles en este lugar. No cumplí mi promesa. Finalmente, llegamos a Judeca, la zona más profunda del infierno. Aquí se encontraban los traidores a sus benefactores y maestros. Estas almas estaban completamente sumergidas en el hielo, inmóviles en posturas de agonía eterna. La traición más vil recibía el castigo más severo, el encuentro con Lucifer. En el centro del lago, vi una visión que desafiaba la comprensión humana. Allí estaba Lucifer, el traidor supremo. Su forma colosal dominaba el espacio, con 3 cabezas que representaban la trinidad invertida del mal. Cada rostro era diferente, uno rojo como la sangre, otro negro como la noche y el tercero amarillo como el azufre. De sus 6 alas de murciélago emanaba un viento helado que mantenía congelado a todo el lago de Cosito. En sus 3 bocas, Lucifer masticaba eternamente a los 3 mayores traidores de la historia. Judas Iscariote en la boca central, por traicionar a Cristo, y Bruto y Casio en las otras 2, por traicionar a Julio César. El espectáculo era desgarrador. Judas, con su rostro desgarrado, parecía en un tormento eterno, mientras las mandíbulas de Lucifer lo trituraban lentamente. Sus lágrimas y su sangre se mezclaban, cayendo al hielo y reforzando la frialdad del lago. Virgilio me tomó del brazo. «No debemos demorarnos aquí. Hemos visto todo lo que hay que ver en este reino. Ahora debemos partir». El ascenso hacia la luz. Con un esfuerzo sobrehumano, comenzamos a escalar el cuerpo peludo de Lucifer. Cada paso era un recordatorio del peso del pecado y la fragilidad de la virtud. Al llegar al centro de su cuerpo, Virgilio se giró y de repente comenzamos a ascender hacia la superficie. El aire cambió. El frío opresivo del infierno dio paso a un leve calor y poco a poco
Una luz tenue comenzó a iluminar nuestro camino. Mientras subíamos, sentí el peso de todo lo que había presenciado. Cada círculo, cada castigo, cada alma condenada me dejó una lección que no podía ignorar. Finalmente, emergimos a la superficie. El cielo estrellado se desplegó ante mí y por primera vez en lo que pareció una eternidad, sentí esperanza. Virgilio, siempre sereno, me miró y dijo: «Hemos dejado atrás el reino de la oscuridad. Ahora comienza tu verdadero camino hacia la redención».